su propio mensaje teológico. Pero en este último libro haremos casi, o el mensaje va a resumir la intención de todo el bloque. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Todo el bloque que hemos visto hasta ahora está conformado por el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? El testamento espiritual de Moisés, decíamos la clase anterior. De cada libro hemos extraído varias cosas: el significado del libro, su estructura, su contenido y su mensaje teológico. ¿Qué cosa nos quiere decir cada libro? ¿Qué tiene que decirnos? Cada uno de ellos hemos sacado sus elementos. Vamos hoy a terminar el bloque sustrayendo el mensaje teológico del libro de Deuteronomio. Lo que decía es que el mensaje teológico del libro de Deuteronomio prácticamente abraza todos los demás mensajes teológicos, ¿no? Los va a condensar de algún modo. Y entonces tenemos la sustancia teológica, bíblica, doctrinal, pastoral, parroquial de todo este bloque. Con los elementos que vamos a ver hoy, indiscutiblemente le podemos dar respuesta a muchas interrogantes de nuestra vida espiritual, de nuestra pastoral, de nuestra parroquia, de toda la necesidad de la iglesia, porque la palabra de Dios es justamente para eso, para iluminar la vida de la iglesia. Con eso cerraríamos el bloque del Pentateuco. Vamos a dar además a modo de conclusión unas palabritas finales, para luego, si el tiempo nos lo permite, poder abrir el segundo grande bloque, que es un bloque muy interesante. Bueno, el mensaje teológico del libro del Deuteronomio lo vamos primero a presentar en 4 puntitos, para luego profundizar un poquito más en cada uno de ellos. Voy a hablar de eso. Bueno, el libro del Deuteronomio, en el fondo, los 3 largos discursos de Moisés, ¿se acuerdan que dijimos que son 3 discursos? Se centran en los siguientes puntos. El número 1, el libro quiere centrar nuestra atención en el monoteísmo. Ahorita ahondo un poquito más en esto. La intención del Deuteronomio, es decir, los mensajes de Moisés, los discursos de Moisés van orientados al monoteísmo, un monoteísmo. Para esto nos vamos a apoyar bíblicamente se le llama el credo de la fe judía. Es Deuteronomio 6, 4, 5. Para profundizar sobre este aspecto, en un ratito vamos a leer esta cita. El famoso Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿no? Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y ahorita justamente este primer puntito lo vamos a iluminar con la liturgia que celebramos en este día. Vamos a ver cómo los testamentos dialogan entre sí. Que el Deuteronomio lo podemos ver, tomamos nuestra Biblia por ejemplo y decimos, está muy lejos del Evangelio de Marcos, que es el que estamos leyendo en estos días. Vamos a ver cómo los 2 testamentos dialogan entre sí, hay una relación, siempre hay una sinergia entre la palabra. Bueno, el punto número 2 es el tema de el amor paterno y el amor materno de Dios. Lo voy a poner en mayúscula. El amor paterno y materno de Dios. Vamos a ver las connotaciones a qué se refiere el libro con amor paterno y amor materno, ¿no? ¿Qué cosa quiere
tiene estas dos connotaciones. El punto número 3 es la elección del pueblo de Israel. Si algo quiere dejar en claro Moisés antes de cerrar este episodio, es que el pueblo se reconozca como pueblo elegido. Como pueblo elegido. Vamos, repito, si el tiempo no lo permite, a tratar de profundizar en la palabra elección. ¿Qué cosa quiere decir un pueblo elegido, no? Para que no vayamos a caer en esa soberbia religiosa de decir nosotros somos elegidos y ustedes no, que es justamente un poco el tema del judaísmo del tiempo de Jesús, ¿no? Que despreciaban a los paganos, despreciaban a los extranjeros por considerarlos no elegidos, no formaban parte del pueblo elegido, y entonces se cayó en una soberbia religiosa, en la exclusión de los demás. Vamos a tratar de profundizar entonces en la palabra elección. ¿Qué significa ser pueblo elegido? Entonces, Moisés quiere que quede claro una cosa, que ellos son el pueblo elegido. El cuarto y último punto en el que estamos condensando el mensaje teológico es la llamada a la fidelidad. Estos 4 puntos condensan, resumen el mensaje teológico del libro de Deuteronomio. Y en esencia, prácticamente todo el mensaje del Pentateuco. Si alguien nos pregunta, oye, en Deuteronomio, los discursos de Moisés, ¿qué cosa nos querrán decir? Nos hablan del monoteísmo, la exhortación al monoteísmo, ¿no? Que ya de algún modo en Génesis, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en el texto de la creación, cómo está en contraposición a las influencias babilónicas de los dioses que crearon el universo porque querían a alguien que todo esto ya el monoteísmo, la exhortación al monoteísmo? Yo creo que son puntos que se relacionan, porque por ejemplo, en la llamada al monoteísmo, desde luego, tiene que ver con la fidelidad, porque el politeísmo es justamente una expresión de infidelidad. El amor de Dios, el amor de Yahvé, es un amor paterno y un amor materno. Pero la expresión de amor se da justamente en la elección. Yahvé ha elegido a Israel solamente por puro amor. Alguien, no recuerdo si fue en este curso o en otro, me preguntaba, ¿y por qué precisamente Israel? ¿No? Había pueblos mucho más interesantes, había pueblos más numerosos, más poderosos, más cultos. ¿Por qué Israel? Un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, nómada. ¿Por qué Israel? ¿No? Y la pregunta la responde Moisés: por puro amor. La elección es por amor, no es en dependencia de capacidades, cualidades, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el texto de cualquier evangelista que nos narre, vamos a Marcos, ¿no? Que nos narra la elección de los apóstoles y dice, llamó a los que él quiso, solo a los que él quiso, no puso Jesús bases a cubrir, puntos a los que él quiso, ¿no? Y quiso llamar a Pedro con su carácter arrebatado, con su manera de reaccionar a veces violento, ¿no? Quiso elegir a Santiago y a Juan, que venían de una madre que más bien buscaba un poco de posicionarlos ahí en un reino que ella se imaginaba. Eligió a Mateo, que estaba comodísimo cobrando impuestos, y ya le hablamos de Judas Iscariote. Entonces, la elección es por amor, por puro amor, ¿no? Cuando nosotros, que sin duda alguna los tenemos y los vemos en nuestra comunidad parroquial a personas como Pedro, como Santiago, como Juan, que se quieren posicionar, o qué sé yo, ¿no? Con todas las características de los apóstoles, no caigamos en desesperación. Es por puro amor, por puro amor. Más bien, tarea nuestra es descubrir que en ese llamado
pues hay un profundo amor, y ese amor tendría que hacernos mejorar cada vez más como discípulos. Pero nuestras comunidades están plagadas de pedritos, habemos arrebatados y violentos, está plagada de Juanes, de todo. Pero eso es por puro amor, pero no abusemos tampoco del amor. Bueno, entonces, el monoteísmo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 4 al 5. Ahí se fundamenta, ¿cómo decirlo? Es la base de la religiosidad judía, es el credo. Algunos expertos han llamado este fragmento como el credo judío, Así como nosotros profesamos nuestra fe los domingos, hoy decimos creo. ¿En qué? Dios Todopoderoso. Creo. Ahorita Deuteronomio 6, 4, 5. Creo en un solo Dios. Y luego así decimos, ¿no? Que es Padre Todopoderoso, que es Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Y seguimos. Pero la puerta de entrada a la fe, porque el credo es la fe que profesamos y creemos, se abre con justamente lo que Moisés quiere dejar establecido. Creo, ¿en qué cosa creo? En un solo Dios, no en muchos. No solamente es la fe de Israel, es también nuestra fe que viene de aquí, que se desprende de aquí. Vamos a leer Deuteronomio 6, 4, 5. Por favor, que no tenga la mano. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yahvé es nuestro Dios. Esa es la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Sí. Aquí, como dice Jesús. Dice, escucha Israel. Escucha. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Gracias. Todos los demás, si no se escuchó, en su Biblia la verdad sí. Allá dice escucha, creo la versión, ¿verdad? ¿Qué dice? No, escucha Israel. Escucha, ok, los dos escuchan. Escucha Israel, escucha. Ese es el famoso Shema, ¿no? El verbo Shema. Shema Israel. Y Shema en realidad es una oración. La oración del Shema que recita justamente el pueblo judío, Shema Israel, en el texto hebreo sonaría más o menos así. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, el Señor, Eloheinu es nuestro, es un posesivo. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor es nuestro y el Señor es uno nada más, ¿no? Bueno, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sí. Bueno, hasta ahí queda el credo. Después viene la exhortación al amor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Después en el Evangelio, si no recuerdo mal de Mateo, habrá un alargamiento y dirá con todo tu intelecto. Bueno, es un agregado nada más, ¿no? Es el corazón, alma y fuerza. En realidad esos tres elementos engloban a toda la persona, ¿no? El corazón, el alma y la fuerza son tres connotaciones propias de la naturaleza humana. En realidad el texto lo que está diciendo lo vas a amar todo completito, ¿no? Que todo tu ser esté consagrado a amar a Dios, que ninguna de tus extremidades, de tus cualidades quede fuera del amor de Dios. Es una totalidad, es un amor total, no por partes. Entonces, la exhortación al monoteísmo tiene que ver con el último punto, que es la llamada a la fidelidad. Tanto cuanto el pueblo no solamente se comprometa, porque una cosa es comprometerse, sino se ocupe de mantenerse fiel al único Dios verdadero, en esa medida
van evidentemente a experimentar la gracia, los beneficios de la fidelidad. La fidelidad es una exhortación que llevará al pueblo a experimentar profundamente el amor de Dios. Decía hace rato que este punto del monoteísmo tan lejano en el Deuteronomio, que tan cercano lo tenemos, que repito, incluso los domingos lo recitamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, las demás cualidades, las particularidades de Dios ya pertenecen a nuestra fe. Pero si se dan cuenta, nuestro punto de partida de la fe que profesamos es de Moisés, es de Deuteronomio. Ahora, una experiencia que estaría en contraposición al monoteísmo es justamente el texto que leímos hoy, que todavía estará leyendo en alguna celebración, en la misa. Quienes hayan participado o leído el Evangelio recordarán que es un texto largo que Marcos nos presenta y en el cual hay, yo voy a decir, dos curaciones, ¿no? La curación de la hija del jefe de la sinagoga, que en realidad es la petición inicial, que cure a su hija, y luego la curación de lo que la tradición ha llamado la hemorroísa, ¿no? La mujer que sufre de flujo sanguíneo desde hace 12 años. Bueno, el texto en realidad no nos está presentando dos personas singulares, es decir, una mujer adulta que sufre de hemorragia y una niña que está agonizando en la cama. En realidad nos está presentando, ya interpretando el texto, nos está presentando la situación de un pueblo. La mujer en la Biblia representa un pueblo, una comunidad. Estos personajes se les llama personajes corporativos, es decir, porque a ellos incorporan una realidad. Por ejemplo, Eva no es un personaje singular, solo representa a la primera generación. María, en su singularidad, representa a la nueva iglesia, a la nueva comunidad. Por eso a veces se le llama también María Nueva Eva. La mujer, pues, en la Biblia no siempre es un personaje singular. A veces representa un pueblo. Un ejemplo clarísimo es la samaritana, ¿no? La samaritana va más allá de un personaje singular. La samaritana representa un pueblo con el cual Jesús dialoga en el brocal del pozo, que creo que en alguna ocasión ya hicimos alusión al texto. Bueno, estas dos mujeres, una de edad avanzada o al menos adulta, y la niña, representan al pueblo de Israel. Y entonces la hemorragia de sangre, la sangre en la Sagrada Escritura, de modo especial en el Antiguo Testamento, significa, además de impureza, significa desperdicio de la vida. ¿Se acuerdan ustedes que María, dice el texto, después de dar a luz, tiene que guardar cuántos días de purificación? 40, ¿no? 40 días. ¿Por qué? Porque por naturaleza en todo parto se pierde un poco de sangre. Entonces la parturienta, después de haber perdido la sangre por el parto, tiene que guardar un tiempo no solamente de reposo, sino de purificación. Tiene que purificarse de ese desperdicio, de ese derramamiento de sangre. Entonces, la mujer que nos presenta el Evangelio el día de hoy no es una mujer cualquiera. Es un pueblo que en realidad, ¿en qué situación está? Agonizando. Está agonizando, igual que la niña, está agonizando, ¿no? Porque está desperdiciando sangre, y la sangre significa vida. Es un pueblo que está agonizando. Luego, ¿por qué está agonizando? Dice Marcos que la mujer, el pueblo, durante mucho tiempo consultó doctores, otras propuestas, gastó toda su fortuna y que lejos de mejorar, esto es interesante, lejos de mejorar, empeoraba. Aquí está el motivo por qué la mujer, entre comillas, el pueblo, cada vez su situación era más grave. Cuando Marcos dice doctores y otras opciones, se refiere justamente a la violación del monoteísmo.
El pueblo, cada vez que se prostituía con un Baal, con un dios, con un ídolo, cada vez le iba peor. Empobrecía y su situación era decadente cada vez más. Entonces, en realidad Marco lo que está diciendo, lo que está presentando en la mujer hemorroísa es un pueblo decadente que está muriendo a causa de sus infidelidades. Ya gastó toda su fortuna, lo último que le queda es su vida y la está perdiendo dramáticamente. Ya ningún dios, ningún ídolo le da vida y además de vida, ya nadie le da a la mujer. ¿Qué cosa? Esperanza. Esperanza, la palabra es esperanza. Ya nadie le da esperanza. Ya sus ídolos que un día le prometieron, ya se fueron. ¿No? Jesús en el texto de la samaritana le dice a la samaritana, llama a tu esposo, ¿no? ¿Qué dice la samaritana? No tengo esposo, dice. Y dice Jesús, has dicho bien, con los que has estado son tus amantes, ¿no? Y los amantes se van en la madrugada, ya no están cuando sale el sol, ¿no? La mujer, el pueblo está prostituido con tantos que ya nadie le da la cara. No quiero alargarme el discurso, pero es como si dijéramos, ya no le contestan los mensajes, ya lo bloquearon de WhatsApp, ¿verdad? La mujer, el pueblo se ha prostituido con tantos que ahora ya nadie la hace formal. Y entonces Jesús se presenta en este texto como la única respuesta, la última esperanza de todo aquel que está agonizando. Bueno, ya me metí más allá de lo que debí, pero solamente para decir que Moisés exhorta a la fidelidad al único Dios, porque todos los demás son ídolos, todos los demás son amantes, dice Moisés. Ninguno los va a hacer formal. El único que los va a hacer formal es Yahvé. Y es uno, ¿no? Es uno. Aquí, repito, el texto de hoy se presta muchísimo para ver este tema. Solamente Dios te va a hacer formal. Todos los demás son más, venden humo, ¿no? Son vendedores de humo, de ilusiones. Y después te empobrecen y se van, te dejan con tu mano. El tema de la niña es semejante. La niña en realidad representa, no es una niña chiquita, la niña representa al pueblo joven. Es un pueblo joven pero que está agonizando. ¿Por qué? Porque va siguiendo los pasos de los adultos. Son dos polos. El pueblo viejo y el pueblo joven están en la misma situación. Los dos están agonizando, porque los pequeños siguen los pasos de los adultos. Hay una cosita que une a los dos personajes. Dice el texto que la mujer llevaba ¿cuántos años de flujo? 12. ¿Y la niña cuántos años tenía? 12. El 12 bíblicamente, ¿qué significa? No. Este es el 7. El 12 representa al pueblo, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus, ¿no? El pueblo está conformado por las 12 tribus. Este es un pueblo, el pueblo viejo y el pueblo joven, pero los dos están muriendo. Y entonces Jesús se presenta y dice, vamos, arriba, a vivir, dejen de prostituirse, dejen de creer en los horóscopos, dejen de creer en las cartas, porque solamente les están chupando la vida, la sangre, literal la sangre, ¿no? Y dice Jesús, yo soy la respuesta. Y cuando todos los demás te dicen que ya no se puede hacer nada, porque dice el texto que cuando Jesús entró a ver a la niña, les dice, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto grito? La niña no está muerta, la niña duerme, ¿no? Para los asistentes ya no había nada que hacer. Es más, le dicen a Jairo, ¿no? ¿Por qué sigues molestando al maestro si la niña ya murió? Decir, ya no hay nada que hacer. Cuando todas las puertas están cerradas, bueno, ya que parece que estoy celebrando la misa, pero cuando todos dicen ya no hay nada que hacer, desiste, deja esto. Dice Jesús, espérate, basta que creas. Si tienes fe, si tienes confianza, juntos, adelante. Por eso Jesús no deja a ningún curioso dentro. Deja a los papás, a sus acompañantes y él.
¿no? En la intimidad de la familia, el focolar doméstico. Pero bueno, eso ya es de otro tema. El monoteísmo entonces es una exhortación en realidad a la fidelidad. Cuando el pueblo se mantenga fiel al único Dios, será próspero, tendrá una vida digna, una vida buena, ¿no? Los baales, los ídolos, los amantes son de turno y no hacen formar absolutamente nada. Bueno, en cuanto al monoteísmo. Luego, el amor paterno y materno. El texto del libro el mensaje teológico del Deuteronomio toca desde luego el amor de Dios. Déjenme Bueno, Moisés quiere dejar bien claro que el pueblo ha sido elegido solamente por puro amor y que Dios ha puesto absolutamente ese amor al servicio de todos los demás. Un amor paterno. ¿Qué diferencia hay entre el amor paterno y el amor materno? El paterno, en cuanto que es Dios el que los ha engendrado como pueblo, pero igual son dos ideas que se unen. Al elegirlos, los ha engendrado, le ha dado vida, les ha dado vida como pueblo. La elección es sinónimo de amor, y el amor paterno, bíblicamente hablando, solamente desde el punto de vista bíblico, es el que engendra, es la semilla, ¿no? Que después se va a fecundar y va a crecer en el vientre materno. Son dos momentos. El amor paterno, que engendra, deposita la semilla y, formándolas esta imagen, en el vientre materno, esta semilla va germinando y va creciendo, ¿no? Entonces, Dios se muestra como Padre en cuanto que elige al pueblo y lo va engendrando, lo va formando, le va dando la fisonomía de su pueblo. Este posesivo es importante porque Israel no es como los demás pueblos. Israel es el pueblo de Yahvé, es su pueblo porque Él lo engendró, ¿no? Él lo está formando para sí. En ese sentido se habla de amor paterno. Elige y engendra para sí mismo, lo hace su pueblo. El amor materno hace referencia justamente a todo lo que Yahvé está dispuesto a poner en juego por su pueblo. Una vez que ya lo engendró, ya lo formó, ya lo fortaleció, ahora entonces es tiempo de cuidarlo, protegerlo, cuidarlo, ¿no? Y aquí entra una figura muy particular del amor materno. Como Yahvé a lo largo en la experiencia todo del desierto, Moisés dice, nos ha cuidado con un amor de madre, porque del sol nos ponía la sombra, ¿no? La nube que los cubría. En la noche se encendían las lumbreras que conducían los pasos. En el tiempo de sed hacía manar agua de la roca. En el tiempo de hambre venían las codornices que dijimos, ¿no? Aquí donde dijimos que se las comían con limoncito y sal blanca, ¿no? Y rúcula, una ensaladita de rúcula y tomate. Bueno, entonces ese es el amor materno, ¿no? El amor que procura, que cuida del sol, de la sed, del hambre. Podemos decir un amor providente. El amor providente es el que conserva la vida del otro. Y entonces Moisés quiere que quede bien claro que ese es el único Dios que los ha conducido hasta las estepas de Moab, es decir, las fronteras ya con la tierra prometida. Prácticamente Moisés lo que está diciendo es que no se olviden de todo lo que Dios ha hecho por ellos, por el pueblo.
Y obviamente pues es una exhortación también para nosotros, desde luego. Desde nuestras estepas, ahorita donde estamos, cada uno en la etapa de nuestra vida y de nuestra edad, estamos en las estepas, en nuestras propias estepas. Y entonces en este punto también sería bueno hacer una recapitulación de lo que Moisés le dice al pueblo y de lo que nos está diciendo a nosotros, ¿no? En este punto, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué obras, qué maravillas? Todo, ¿no? Y entonces eso tendría que movernos a renovar nuestra fe y nuestra fidelidad en Dios. Eso sería más bien para un retiro espiritual. Bueno, me detengo aquí un poquito, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en esos 4 aspectos nada más del mensaje teológico. Podemos ahondar mucho más, sí, pero yo creo que son elementos suficientes para tener una idea muy completa de lo que es el libro de Deuteronomio. Les había dicho que sí me iba a tomar un poquito el tema de la elección, justamente para saber a qué se refiere esto. Voy a leer el texto de Miguel Ángel Taber, que es nuestro texto base. Dice, el concepto de elección exclusiva, porque recuerden que Moisés habla de una elección exclusiva, nos eligió a nosotros, dice Moisés, introduce el concepto de el celo de Dios. Al ser una elección exclusiva, entonces a la par surge el concepto celos de Dios, un Dios que es celoso, entendido como plenitud de relación y de elección religiosa, que excluye cualquier forma de idolatría y de politeísmo. Voy a tratar de ponerlo en un pequeño esquema. La elección exclusiva, o mejor dicho, a la elección exclusiva surge como movimiento natural el celo de Dios, ¿no? El texto de el celo por tu casa me devora, el celo de Dios. A la elección exclusiva surge esto. ¿Por qué? Dice Miguel Ángel Taber, entendido el celo de Dios, no como una cosa enfermiza, ¿no? Entendido como plenitud. Dios siente celos, puede llegar a sentir celos, porque en ellos se está expresando la plenitud de una relación que ha constituido o que ha establecido con un pueblo. En este sentido, los celos son válidos, porque Él ha instituido una relación y lo único que espera de esa relación es fidelidad. Por eso dice Miguel Ángel Taber, relación que debería de excluir toda forma de idolatría y politeísmo. Si hemos instituido una relación con Dios, es una relación exclusiva. Y por eso no hay lugar para los dioses, ídolos, amantes, no. Dios es un Dios celoso porque es un Dios fiel, porque Él no sabe de infidelidades y por eso exige lo mismo de parte de su pueblo. El Dios que ama a su pueblo y por eso lo ha elegido, también es un Dios celoso. Es celoso de lo suyo, justamente. A la elección divina debe seguir la correspondencia total de Israel, que el Deuteronomio también designa como elección. Bueno, aquí Miguel Ángel Taber nos habla en hebreo, por ejemplo, la palabra hebrea para designar elección es el verbo bajar. Bajar significa elegir, elección de Dios. Una elección que debe impregnar todo el hombre. El pueblo ha sido elegido en su totalidad.
Por eso recuerda que 6, 4, 5 dice con el corazón, con el alma y con las fuerzas. Después el agregado del Nuevo Testamento dirá con el intelecto, pero ya en fuerzas implica todo eso. Entonces repito, dice una elección que debe impregnar a todo el hombre. El hombre ha sido elegido en su totalidad. No ha elegido las piernas, los brazos, en su totalidad. Por eso el hombre debe de involucrar en su respuesta el corazón, el alma y las fuerzas. Según la división tripartita que aparece frecuentemente en los textos bíblicos y que resuelve una elección de vida total. Corazón, alma y fuerzas son las tres partes bíblicamente que constituyen a toda la persona. No se tiene que hablar de más, solo corazón, alma y fuerzas. Entonces, cuando hablamos de una elección divina, una elección exclusiva, hablamos de una elección total. Y si Dios elige a este pueblo, lo elige por amor, y el amor es un Dios, dice Miguel Ángel Tabe, ¿no? Es un Dios que ama, pero también es un Dios celoso de lo suyo nada más. Dios nunca va a pedir nada que no sea de Él, que no le pertenezca. Acordémonos de las palabras de San Agustín, que dice, dame lo que me pides y pídeme lo que me das, dice San Agustín, ¿no? Nunca me pidas nada de lo que tú palabras muy sabias, ¿no? Dice San Agustín, se la quita fácil. Nunca me pidas nada que tú no me hayas dado, me está diciendo, ¿no? Dame lo que me pides y pídeme lo que me das. Si tú me pides fidelidad, dame la gracia de ser fiel y yo te voy a ser fiel, dice San Agustín. Si no, ni me lo pides. Bueno, esa es la sabiduría de los años. Entonces, nada más era para tener claro, para entender un poquito más claro el concepto de elección. No es una elección de la cual tengamos que sentirnos, decía hace rato, ¿no? De caer en la arrogancia religiosa, de sentirnos perfectos, buenos, no. Amados. Solamente fuimos amados. No hay más. Nadie pagó nada por ser elegidos. Solo fuimos amados y ese amor nos exige a nosotros una respuesta de fidelidad. ¿Cuánto pagaste por tu salvación? Nada. Solo fui amado. Acuérdense del texto ese de Mateo cuando el encuentro de Jesús con el joven rico, ¿no? Dice el texto, lo vio y lo amó. Es un texto que no tiene mucho movimiento. Lo vio y lo amó. De inmediato algo le cautivó. Aquí tenemos que entrar en otros elementos, que es el verbo griego que se utiliza, que es el verbo que ve el corazón. En griego existen 3 verbos para hablar de la misma acción. Para decir ver existen 3 formas, pero cada una tiene su propia connotación. Una de ellas se refiere al ver superficial, ¿no? Tú ves el color de una casa, la decoración y dices qué bonita, hasta ahí, ves la superficie. Pero existe otro verbo que se refiere a la mirada interior. Cuando Jesús ve en los evangelios, utiliza ese verbo, ve el interior. Por eso cuando dice en la elección de Mateo, ¿se acuerdan, no? Dice, Jesús iba pasando, vio a Mateo, nada más lo vio, y al instante que hizo, lo llamó. Sígueme. A ver, espérate, pero no le vas a hacer un examen, una prueba, algo, maestro. ¿Cómo puedes así de rápido? Ni lo conoces, ¿no? Lo vio y lo llamó. Porque Jesús utiliza, bueno, Jesús siempre ve con esos mismos ojos, pero ve el corazón. Entonces, de ahí la frase del Papa Francisco, ¿no? La misericordia que llama la miseria, ¿no? Jesús debió haber visto algo todavía bueno en Mateo, algo que la demás gente ya no veía, ¿no? Todo el mundo, ¿cómo veía a Mateo? Un hombre traidor, ratero, alteraba las cuentas, seguramente de las cuentas del imperio, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que era, por eso era un publicano, porque públicamente era un pecador, ¿no? Pertenecía al grupo de los publicanos. Ya Mateo ya no se escondía para robar, ya Mateo lo hacía ahí en la mesa, nada más, ¿no?
Bueno, entonces la mirada de Jesús ve algo. Dice, tú tienes algo que los demás no ven. Yo sí lo estoy viendo. Y por eso te digo, sígueme. Bueno, entonces eso es muy interesante. Pero corremos el riesgo de irnos por otro lado. Padre, a mí Sí. siempre me asalta la duda de, ok, Israel es su pueblo elegido por amor y los demás pueblos pues también son sus hijos, ¿no? Sí, y que no sé si escucharon hasta allá, la pregunta es, la duda es, ¿y los demás pueblos qué? ¿No? Israel ha sido elegido y los demás que sí también son hijos, ¿no? O al menos criaturas, pues bueno. Lo que pasa es que recordemos las palabras de Yahvé, Dios a Abraham: te haré padre de muchas naciones. Es decir, Israel es el punto de partida, solo el punto de partida, para que a través de él se extienda a todas las naciones la misericordia y el conocimiento de Dios. Israel ha sido elegido exclusivamente por amor, pero no para que se quede ahí la gracia de Israel, tenía que desprenderse de los demás pueblos, ¿no? Sí. Desde ahí ese es el punto de partida para que todos los demás conozcan a Dios. La promesa de Abraham: serás padre de muchas naciones. En ti bendeciré. Es más, Abraham no solamente es invitado a ser padre, sino bendición. Tú serás la bendición de todas las naciones. Y entonces ahí está la exigencia y ahí está la vocación de Israel: ser bendición para todos, ¿no? Y es lo que la Iglesia ha heredado como nueva comunidad, que seamos bendición para todos los demás, que no nos la queremos, sino que compartamos esta bendición. Y entonces somos prolongación y alargamiento del reino de Dios, del nuevo reino de Dios. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda? Igual no tenga que ver con esto, pero podemos, ¿no? Bueno, pues cerramos este bloque de Deuteronomio con esta síntesis teológica que prácticamente, repito, abraza todo el bloque. Nada más a manera de introducción, y la próxima semana retomamos. ¿Qué cosa vamos a hacer ahora entonces que ya acabamos este bloque? Lo voy a dejar así porque vamos a entrar en un bloque nuevo. Es nuevo prácticamente en toda la extensión de la palabra. Vamos a entrar en un bloque que está constituido por el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Samuel y Reyes. Es un bloque muy interesante. Nada más, repito, voy a dar una pequeña introducción sobre este bloque. Josué, Jueces, Samuel. Porque de Samuel tenemos primera y segunda, y de Reyes también tenemos primera y segundo libro de los Reyes. Este bloquecito narra, condensa lo que los expertos llaman la primera historia de Israel. Esta es auténticamente la primera historia de Israel. Historia prácticamente en toda su el término, en toda su validez. Esta es una verdadera historia. ¿Por qué? Porque todo lo que se narra en ella está en los anales de la historia de Israel. Dígase religioso, no religioso. Aquí entra la monarquía, entran los jueces, que no son una parte exclusiva de la Biblia o del canon, sino de toda la historia de Israel. Lo vamos a decir así. Lo que nosotros acabamos de ver en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, lo podemos decir así: es la historia de los orígenes no solamente de Israel, sino de toda la humanidad.
humanidad. Esta es la historia de toda la humanidad, no de Israel nada más. Eso, entonces lo vamos a comprender mejor cuando veamos este bloque, porque esta sí es única y exclusivamente la historia de Israel. Esta es la historia de toda la humanidad. Toda la humanidad se ve reflejada aquí. Génesis, Éxodo, Levítico, aquí estamos todos. Pero esta es la historia de Israel. Por eso se le conoce como la primera, única. Es más, por ahí tengo la frase de la autora, la encuentro rapidísimo. La define de manera excepcional. La define como una obra maestra. Es este bloque, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Una obra maestra de la historia universal. De la historia universal. Entonces, ahora sí nos vamos a comenzar a adentrar en la historia del pueblo de Israel. Esta fue la historia de la humanidad. Una vez dicho esto, de frente a qué cosa vamos a estar, vamos a delimitar como toda historia, cubre desde luego un arco de tiempo. ¿En qué coordenadas nos vamos a mover? ¿Qué bloque cubre, no? Josué. Esta historia cubre desde la posesión de la tierra prometida, o entrada, pero es posesión porque ya Josué la reparte, ¿no? Ya las tribus se ubican. Posesión de la tierra, vamos a ir de la posesión de la tierra hasta, aquí vamos a llegar, hasta justamente la pérdida de la tierra. La pérdida de la tierra prometida, es decir, con Josué la poseen, entran, Josué reparte y todo, ¿no? Y con Salomón la pierde. Bueno, el libro de los Reyes, específicamente con Salomón. Con Salomón la pierde. Y no solamente la pierde, es una etapa, yo creo que sí, es la etapa más dramática del pueblo de Israel. Yo creo que si algo recuerdan con gran dramatismo el pueblo como historia, es justamente el año 587. Si ustedes le venden un boleto a un judío, no les va a comprar el 587. ¿Por qué? Porque es el año de la deportación. Ese año salen de Jerusalén y son deportados a Babilonia por Nabucodonosor. ¿Saben qué significa ser deportados? Metámonos un poquito en los zapatos de un judío, metámonos en los zapatos de un judío. Para un judío, si algo tiene valor, es la patria, es el suelo, es el templo, es la familia, sus raíces, su cultura. O sea, si algo vale para ellos es eso. Por eso la familiaridad es sanguínea. No se puede ser familiar de otro modo, ¿no? Por tantas cosas. Entonces, si algo aprecian y con orgullo presume un judío, es su sangre, su patria, su cultura y su religión, su tierra, pues patria, tierra y patria. Si algo presumen es eso. Una deportación consiste ¿en qué? En perder todo eso. Pierdes patria, pierdes casa, pierdes templo, que del templo es el centro de la vida de todo judío. No se puede entender la vida de un judío sin el templo, porque del templo emana toda la vida, ¿no? Las normas sociales, políticas, religiosas, culturales, educativas. El templo es el eje. No podemos echar a andar una rueda sin su eje, ¿no? ¿Dónde va? Entonces, la deportación significa la pérdida de todo esto. Van humillados, avergonzados, derrotados a Babilonia. ¿Qué es Babilonia para ellos? El centro de perdición. El centro de perdición. El centro de pecado. O sea, Yahvé
no sé, o sea, yo creo que un de ustedes que mándanos a, no sé, al mar, a otro lado, no a Babilonia, por favor. Babilonia es el centro de la perdición, del pecado, de todo lo peor que puede existir. Y van deportados ahí, a Babilonia. Bueno, es un episodio que ya vamos a ver en el libro de los Reyes con mayor detalle, pero es justamente este arco de tiempo, la primera historia de Israel. Por eso el autor no duda decir, la obra maestra de la historia universal es esta, ¿no? De la entrada a la tierra, todo bonito, vegetación, miel, en abundancia, ¿no? A la pérdida total, a la pérdida. Claro, es una línea, es una pérdida, se llega hasta este punto justamente por no haber obedecido las exhortaciones de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés decía la primera cosa que les dijo? Muchachos, un solo Dios, un solo Dios. Y entrando a la tierra prometida, en el libro de Josué, dice el pueblo racionó, nada más una introducción, entrando a la tierra, Josué reparte el territorio y dice, bueno, tenemos que ponernos a cultivar. Saben que yo creo que Yahvé sabe mucho de cuestiones militares, ¿no? De guerras, sí, nos liberó bien, peleó bien, ¿no? Dicen los colombianos, ¿para qué? Pero peleó bien Yahvé. Pero yo creo que de agricultura no ha de saber mucho. Yahvé sabe de guerras, luchas, de agricultura no. ¿Quién es el Dios de la agricultura? Baal. A Baal se le atribuían poderes especiales para producir la tierra. Bueno, entonces Yahvé, tú eres bueno para la guerra, cuando tengamos una pelea te hablamos, pero ahorita tenemos que cultivar la tierra. Y el que nos echa la mano aquí es Baal, ¿no? Baal. ¿Quién será la de la fecundidad? Astartés, ¿no? Astartés, la diosa de la fecundidad. Bueno, pues entonces, les acababa de decir Moisés hace unos cuantos años atrás, muchachos, fidelidad al único Dios, monoteísmo. El pueblo comienza a buscarse dioses. El primeritito que fueron a sus brazos fue a Baal, porque a Baal se le atribuía, repito, todas las regiones paganas estaban alrededor. Empezaron a... Miren, la historia dice, ¿no? Que la historia se repite. Es lo que pasa también en nuestros tiempos, ¿no? ¿Quién cura mejor? ¿Quién es más asertivo en las cartas? Y dice, no, allá por Cholula, allá por Tepeaca, no sé, no que les escucho porque no están escuchando, pero y dice, no, fíjate que allá hay una señora buenísima y allá van hasta Veracruz, no sé hasta dónde. Eso le pasó al pueblo. El pueblo entra, toma posesión y le pide, oye, ningún Dios que me haga conducir la tierra, no, pues vale, pues tráigame uno, ¿no? Y empieza la repartición de los Baales. Bueno, empieza a venirse abajo la fidelidad del pueblo. Entonces, en realidad este episodio del 587 no es algo que les llega de improviso, es algo que comenzó aquí y se fue alargando hasta que llegó un punto en el que el pueblo ya no resistió su propia infidelidad. La deportación no es un castigo. En realidad la deportación no es el castigo de Yahvé. La deportación es el resultado de la infidelidad del pueblo. Lo que decíamos hace rato de la hemorroización, 12 años pagando baales, consultando dioses y nadie la hizo formal. El pueblo se prostituyó con tanto, se la ahora nadie lo hizo formal, ¿no? Incluso Yahvé mismo va en exilio. En el capítulo 10 del libro de Ezequiel hay una imagen muy dramática. El pueblo pensaba que solo ellos iban en exilio, ¿no? Y por eso está el Salmo ¿qué es? 104, o sea, que dice, en las orillas del río, en las ramas de los sauces, colgábamos nuestras citas y nuestros opresores nos decían, entonen un canto, ¿no? Y dice el pueblo, esas dos voces, dice el pueblo, ¿cómo cantarle un canto a nuestro Dios en tierra extranjera?
que se me paralice la mano derecha si de ti me olvidara Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar si de ti yo no me acuerdo bien. Entonces, es el pueblo que está narrando su drama. Van en camino y van calladitos, porque no hay ni ganas para cantar. ¿Cómo cantarle si estamos en tierra extranjera? Dios no está aquí como para que le cantemos, ¿no? A esto el profeta Ezequiel dice en el capítulo 10, yo vi cómo la gloria de Yahvé se alzó del templo. Y nos narra toda la escena y dice un carro de fuego, un carro al lado, tirado por el arca en medio. En realidad está narrando que Dios también, ¿qué cosa? Iba en exilio. Que Dios también abandonó el templo para ir con su pueblo en exilio. El pueblo no se fue solo. Dios, no vamos a decir derrotado, no. Dios en silencio, ¿qué cosa hizo? Acompañó a su pueblo. Se fue con su pueblo. Ese es el amor paterno. Ni siquiera en el episodio más dramático los abandonó. Por eso, ya me estoy adelantando mucho, pero por eso el exilio no es un castigo. Y si es un castigo, también Dios lo asumió, porque también se fue con ellos en exilio. Abandonó el templo y se fue. Yo quedo aquí, si mi pueblo está allá, y justamente la alianza era esa, ¿no? Yo seré tu pueblo, y yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo, ¿no? Dios no se queda cómodo en su templo. Bueno, muchachos, que les vaya bien, ahí nos vemos al regreso. No, el primer fiel en cumplir esa alianza, pues es Yahvé, ¿no? Bueno, entonces, el arco de tiempo que va a cubrir este bloquecito que vamos a empezar a ver la próxima semana es de la entrada a la pérdida de la tierra prometida. Ahí van a entrar muchas cosas, Salomón, una participación importante. A partir del libro de los Reyes, vamos a comenzar a hablar de los dos reinos, el norte y el sur. Antes no existían Samaria y Jerusalén, la capital del norte es Samaria y la capital del sur Jerusalén. Salomón aquí echa a perder un poco las cosas, pero bueno, ya lo veremos en su momento. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, muchas cosas. Sí, todo se centra en el amor. Toda esta historia, Dios ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo tantas cosas solamente por amor. Si hay algo que mueve a Dios, es el amor, nada más. Y por amor tomó sus cosas y se fue con su pueblo, calladito, en silencio, y hasta ahora nos sigue acompañando. Padre, con esto podríamos descartar el concepto del Dios castigador. Sí, desde luego, sí. Que si con esto que hemos hablado a grandes rasgos, se descarta la imagen, ¿no? La imagen del Dios castigador. Sí, desde luego. Esa es una imagen que ayuda muchísimo. Ver que Dios va al exilio y dice, bueno, ¿cómo tú los castigaste? ¿No? Es como los papás que ponen un correctivo al hijo, ¿no? Y que también ellos se pongan a hacer, espérate, ¿por qué es el castigo? ¿No? Pero hay papás que sí lo hacen, ¿no? Hay papás que ponen un correctivo y dicen, yo te voy a ayudar. O sea, es para ti la lección, pero yo te ayudo, ¿no? Entonces, ahí se descarta que, por eso yo lo dije varias veces, el exilio no es un castigo. Dios no está castigando al pueblo. Bueno, sería alargar un poquito más, pero es una pedagogía. Es una pedagogía muy particular. También siempre se ha pensado que la expulsión de Adán y Eva del paraíso es un castigo. No es un castigo. Es una pedagogía salvífica. Si Dios hubiese permitido y dejado que Adán y Eva siguieran conviviendo con el mal, no, es como los papás que ven que el niño está jugando con el fuego, las tijeras, el cuchillo, y no se lo quita o no lo saca de la cocina, pues ese niño se va a accidentar, ¿no? Se va a accidentar. Obviamente tú lo sacas de la cocina y dices, ¿sabes qué? Sí vas a venir a ayudarme, pero no ahorita, cuando lo puedas hacer, ¿no? No es que nunca el niño que quiere ayudar a la mamá a cortar las papas, la verdura, le dice, sí, lo vas a hacer, no ahorita, que crezcas, que madures, que lo puedas hacer con gusto. Es una pedagogía. Mientras aprendes
sí lo vas a hacer, ¿no? Entonces, si Dios Yahvé hubiese dejado a Adán y Eva, no, pues jueguen, no lastimes ahí, después vemos. No, es una pedagogía de salvación. Por eso el cardenal Carlo Maria Martini escribió una carta a sus sacerdotes, obispo de Milán, y la tituló así: Dios, el gran pedagogo de la historia, porque enseña de una manera que a todos nos desconcierta, pero después entendemos la lección. Los tuvo que haber sacado porque eran dos que tenían que ser rescatados del mal. Igual, sí. Es como, bueno, me dicen a mí, es como cuando David te perdono tu pecado, pero no sino de las consecuencias. Sí, exactamente. O sea, es lo mismo. Exactamente. El exilio es la consecuencia de una serie de infidelidades que empezó acá, entrando, no vale. Entonces, el exilio es el resultado de una acumulación de infidelidades, cuyo resultado Dios no puede alterar esa parte, porque es la acumulación pero acompaña, sostiene, ¿no? Dice, es el resultado, pero aquí estoy yo, ¿no? Que acompaña y camina. Sí. No podría alterar ese curso natural de las consecuencias. Y hay ejemplos muchísimos, ¿no? Actualmente puedes encontrar muchos, ¿no? El que maneja la velocidad, el que consume cosas, que es el resultado. Y ya cuando están en una situación decadente, dramática, quisiéramos revertir eso, pero no podemos, porque no es más que la acumulación de tantos abusos, ya no es así, ¿no? Entonces, eso no lo podemos quitar, pero pues ahora acompañamos, sostenemos, caminamos, porque... Bueno, muchísimas gracias.